Hoy inauguramos una nueva sección, Actualidad Criminal. En ella relataremos casos que han ocurrido recientemente. Espero que os guste. Hola amigos, hoy traigo un caso de actualidad criminal. A continuación paso a relataros los hechos. La desaparición de Ana María Knežević Henao. Ana María Knežević. Henao desapareció sin dejar rastro el 2 de febrero en Madrid, ciudad donde residía desde hacía aproximadamente un año. Anteriormente vivía en Florida, donde trabajaba junto a su esposo. Uno de los motivos de cambio de residencia fue el proceso de divorcio por el que estaba pasando. Al parecer no era tan amistoso como al principio de la investigación se creía. Su exmarido no estaba de acuerdo con repartir sus bienes a partes iguales, ya que en su opinión él había aportado la parte intelectual en los negocios. Ana María vivía en un conocido barrio residencial de Madrid, aunque tenía previsto mudarse de casa. El 5 de febrero planeó un viaje a Barcelona con una amiga al que nunca acudió. Algo que llamó la atención fue que envió 2 mensajes de WhatsApp a 2 amigas, mensajes idénticos, y tanto el portavoz de la familia como su hermano recalcan que esos mensajes no fueron escritos por Ana María. Eso hizo saltar las alarmas. Tras conocer el caso, SOS Desaparecidos activó la alerta y se involucró en la búsqueda. De hecho, su presidente, Joaquín Amils, es el portavoz de la familia. El señor Amils, en declaraciones a los medios, señaló desde el primer día: todo indica que no es una desaparición voluntaria, sino forzosa. Asimismo, también apuntó que el caso de Ana María no se ajusta con una desaparición voluntaria, tampoco que no se presentara para realizar el viaje, y lo que menos encaja es que los 2 mensajes que envió a sus amigas son falsos. El portavoz de la familia confía en la investigación que se está realizando por parte de la policía española. También apunta que existe colaboración con el FBI y se están intercambiando muchísimos datos. Parece ser que hay líneas de investigación muy sólidas. Ana María trabajaba muy duro en una empresa tecnológica que funcionaba muy bien, con un alto poder adquisitivo y un patrimonio considerable. Estas circunstancias podrían estar relacionadas con la complejidad del divorcio. Su hermano Felipe, quien reveló que fue este el motivo que hizo que Ana María se trasladara a Madrid, ciudad de la que le gusta mucho la cultura y estaba encantada. Cuando Ana vivía en Miami, su hermano estuvo trabajando con ella, pero él finalmente decidió abandonar la empresa y ambos se distanciaron. Sin embargo, el 14 de enero de 2024 Ana envió un mensaje a su hermano Felipe. Me pidió disculpas y me dijo que quería estar cerca de nosotros. 10 días después me contó su situación respecto al divorcio y me explicó que tenía depresión, pero que estaba mejorando mucho. También me comentó que iba a hacer un viaje a Barcelona el 5 de febrero y que estaba muy ilusionada. La última vez que hablé con ella, estaba muy bien pese a haber pasado recientemente por una situación complicada, añadía el hermano de la desaparecida. Desde que llegó a Madrid, Ana María había vivido sola, había conocido nuevas amistades y mantenía contacto con ellas con asiduidad. Su hermano explicó que el día de su desaparición estuvo hablando con una amiga suya por audio y se mandaron canciones. También hablaron del viaje que tenía previsto a Barcelona el día 5 de febrero. En esa conversación, Ana estaba bien y muy ilusionada. En la noche del viernes a otra amiga le dijo que estaba en casa y que estaba bien. También le contó que había estado mirando para mudarse de casa. Estos fueron los últimos mensajes que Ana compartió con sus amigas, ya que a la mañana siguiente su móvil estaba apagado. Sin embargo, pese a dejar en leído a 2 de sus amigas, envió 2 mensajes de WhatsApp a otras amigas. Estos 2 mensajes eran idénticos, aunque uno estaba escrito en inglés y otro en español. En ellos decía que había conocido a un tipo encantador y que se iba a una casa a 2 horas de Madrid, pero que no le iban a llegar los mensajes y que llamaría cuando volviese. Las amigas le pidieron que compartiera ubicación, pero desde que se enviaron esos mensajes, su teléfono no se volvió a encender
y no volvió a decir nada. Felipe afirmaba que en los mensajes enviados, mi hermana no parece ella. Además, nunca ha hecho algo así. Es como si el mensaje estuviera traducido directamente desde Google. Sus amigas nos han dicho que se les hace muy extraño, porque ella nunca ha hecho eso. Era la primera vez que desaparecía, y el único problema que ha tenido en su vida es el divorcio. Es una persona muy amorosa y atenta. Nunca se iría tantos días sin decir nada de manera voluntaria. Le gustaba mucho ayudar a la gente. Si no fuese por mi hermana, yo no sería lo que soy hoy en día. Si no es por ella, yo no sería nadie en Estados Unidos. Cuando sus amigas acudieron al edificio, vieron que tanto la cámara del telefonillo como la de la entrada del edificio estaban tapadas con un spray negro. Preguntando a los vecinos, estos dijeron a sus amigas que en la noche del viernes al sábado habían intentado robar en el edificio. Sin embargo, ningún vecino reportó ningún robo. Debido a las circunstancias de las cámaras, del telefonillo y de los mensajes que envió, creo que fue algo planeado y alguien se la llevó, añadía Felipe. Las autoridades de España deberían geolocalizar el teléfono de mi hermana y mirar las cámaras de los alrededores de su casa. Hasta el momento no tenemos absolutamente nada, y eso es lo que más me preocupa. Después de 12 días, es una situación muy preocupante, y lo que queremos es que encuentren a Ana sana y salva. Hace muchos días que no podemos dormir. Está siendo una situación muy difícil. Sé que las autoridades lo están intentando y hay mucha jurisdicción. Sin embargo, han pasado muchos días y nos tendrían que haber dado más información, concluía preocupado el hermano de la desaparecida. En el momento de grabar este vídeo no hay más noticias sobre Ana María. Esperemos que aparezca pronto y en buen estado. Si hay cualquier actualización de este caso, realizaremos otro vídeo.